Entré y encontré a mi esposa infiel estaba encima de su amante. Así que comencé una transmisión en vivo de su acto de infidelidad. Acabo de celebrar mi cumpleaños número 48 este pasado enero. Normalmente mi esposa, con quien llevo 22 años de casado, solía organizar fiestas de celebración para mí en esas ocasiones, pero nuestro matrimonio comenzó a desmoronarse desde que ella se unió a un grupo mixto de béisbol compuesto, mayormente por hombres. Esto ocurrió hace casi un año y desencadenó una serie de eventos que llevaron a la ruptura de nuestro matrimonio. Mi esposa tiene 42 años y al principio pensé que podría estar atravesando algún tipo de crisis de mediana edad. Con los años ha ganado bastante peso, especialmente durante el confinamiento por el COVID cuando trabajaba desde casa. A pesar de su dedicación al ejercicio en casa y a las dietas, los resultados no se notaban y el encierro afectó su bienestar emocional. Con nuestros hijos ya fuera de casa, la mayor parte del tiempo solo estábamos nosotros dos. Yo nunca me quejé, en cambio, traté de animarla lo mejor que pude. Entendía que es parte del proceso de envejecimiento y, siendo sincero, yo nunca he estado en gran forma tampoco. Para ser honesto, ella es la atractiva, del tipo que disfruta recibir cumplidos, arreglarse y salir en público. Su trabajo en marketing hace que valore mucho su imagen y las primeras impresiones. Cuando las restricciones por el COVID comenzaron a flexibilizarse, sintió la necesidad de unirse a actividades grupales activas. Recuerdo que debatimos qué grupo debía unirse y se registró en una aplicación llamada Meetup donde puedes encontrar actividades grupales en tu área. Consideramos varias opciones, pero la más conveniente era un grupo de béisbol que se reunía 3 veces por semana y cuyos miembros eran en su mayoría hombres. Yo también quería unirme, pero mi horario de trabajo no lo permitía. Trabajo como plomero y a menudo tengo jornadas largas y hasta tarde. Mi esposa piensa que soy adicto al trabajo y, honestamente, disfruto trabajar por la satisfacción que me da completar tareas. Ahora trabajo para un amigo, antes tenía mi propio negocio, pero se volvió demasiado caótico para mí con todas las responsabilidades. Solo quería trabajar y volver a casa, dejando que otros manejaran las tareas adicionales. Después de que mi esposa se unió al grupo mixto de béisbol, recuerdo su primer juego. Estaba tan agotada que todo su cuerpo le dolía. Tuve que masajearle los pies y los muslos cuando llegué a casa y ella dijo que realmente lo había disfrutado. Después de unas semanas no podía dejar de hablar de un tipo llamado Craig. Mencionaba que era el mejor jugador del equipo, pero muy controlador y que le desagradaba. Afirmaba que coqueteaba con todas las mujeres, lo describía como odioso y como un infiel que hablaba mal de su exesposa con todo el mundo, aunque nadie la había visto nunca. Había pasado por varios matrimonios fallidos y era conocido como un entusiasta de los autos potentes. Después de algunos juegos más comenzó a quejarse de que él fumaba mucho y que invitaba a algunos miembros del grupo a fumar con él después de los partidos. Ten en cuenta que era un grupo de personas en sus 40s actuando como adolescentes. Después de aproximadamente un mes de que mi esposa asistiera a los juegos, estaba volviendo a ponerse en forma, pero aún tenía problemas con este tipo. Esta vez su queja era que no solo fumaba, sino que también estaba involucrado en la venta. Enganchaba a la gente con muestras y los convertía en clientes, así que su trabajo consistía en distribuir y vender marihuana y trabajar como mecánico. Mencionó que hace mucho tiempo estuvo en ligas menores y en camino a volverse profesional antes de tener un accidente mientras corría en carreras de aceleración. Siempre tuvo problemas con el abuso de sustancias y llevaba una vida acelerada. Le pregunté a mi esposa cómo sabía todas esas cosas personales sobre él y dijo que él no dejaba de hablar y presumir de todo. Explicó que a todos les caía bien a pesar de todo eso porque también era gracioso, extrovertido. Ofrecía trabajar en sus autos gratis y regalaba marihuana. Sin embargo, enfatizó que a ella no le parecía divertido. Recuerdo una noche cuando llegó a casa oliendo a marihuana. Le pregunté por qué olía así y me dijo que después del partido estaba pasando el rato con algunos compañeros y estaban fumando, así que tenía sentido. No había razón para dudar de ella. Esto empezó a ocurrir cada vez que regresaba del juego. Como jugaba 3 veces por semana, volvía a casa oliendo a marihuana. Una vez después del partido se metió a bañar y yo me uní a ella. Nos volvimos íntimos y la besé, no había duda de que había estado fumando, podía saborearlo en su boca. Le pregunté en ese mismo momento si estaba fumando y dijo que lo probó una vez porque lo estaban pasando y se habría sentido incómodo no hacerlo. Perdí la paciencia, el ambiente cambió de inmediato porque tenemos 3 hijos juntos, un hijo de 23 años, una hija de 21 y un hijo de 18. La confronté por ser hipócrita porque les había dicho a nuestros hijos que nunca fumaran ni se dejaran influenciar por la presión de grupo, y ahí estaba ella haciendo exactamente lo que les había advertido que no hicieran.
Le pregunté cómo reaccionaría si nuestros hijos imitaran su comportamiento y cedieran a la presión social, y su respuesta fue que me calmara. Lo descartó como algo de una sola vez, insistiendo en que ni siquiera había inhalado. Elegí no iniciar una discusión ni darle un sermón sobre el uso de sustancias porque ella era del tipo que predicaba a otros y disciplinaba a mis hijos si se involucraban en ese tipo de comportamiento. Yo generalmente soy el tipo callado. No me gustan las confrontaciones y ciertamente no soy el disciplinario en nuestra familia. Me sorprendió verla actuar tan fuera de carácter, algo había cambiado en ella ese día. Fumar en sí no me molestaba particularmente, era su hipocresía lo que me inquietaba. Me pregunté de quién lo habría aprendido y me resultó inquietante que alguien que armaría un escándalo si mis hijos o yo participáramos en ese tipo de actividades ahora se mostrara tan despreocupada. Pasó casi un mes quejándose de ese tipo, enfatizando lo horrible que era. Y luego fue y probó su producto en los juegos siguientes. Noté que continuó usando cannabis, intentando disimularlo tomando una ducha, lavando su ropa deportiva y cepillándose los dientes. Sin embargo, el olor persistía, pero me abstuve de confrontarla de nuevo. Sabía que mentiría o inventaría alguna excusa débil y no quería sacar el tema. En secreto me sentía aliviado porque tenía algo que usar en su contra en caso de que recurriera a su habitual actitud moralista. Se acercaba el día de Acción de Gracias y mis 3 hijos vinieron de visita. Mi esposa estaba llamativamente ausente, lo cual era inusual porque normalmente preparaba la cena de Acción de Gracias y organizaba una gran reunión con amigos y familiares, cocinando más de lo que podríamos comer, pero esta vez estuvo fuera todo el día. Cuando regresó le pregunté dónde había estado y afirmó que había estado visitando a unos amigos. Cuando insistí un poco más dijo que había tenido problemas con el coche y que lo llevó a Craig para que lo arreglara. Le pregunté por qué no nos había informado, especialmente siendo Acción de Gracias. Su respuesta me pareció insuficiente. Le pregunté qué estaba pasando, ya que sabía que se acercaba la festividad y su prioridad debería haber sido pasar tiempo con la familia, no arreglar su coche. Señalé que la mayoría de las personas pasan la festividad con sus familias. Insistió en que ya le había dicho a nuestra hija que llegaría tarde y que ella debía preparar la cena de Acción de Gracias. Incluso nuestros hijos notaron el cambio en su comportamiento. Pensaron que teníamos problemas matrimoniales porque creían que discutíamos mucho, y que por eso su madre estaba dando tantas excusas y no estaba preparando Acción de Gracias como de costumbre. Ese día mi hija no pudo encargarse de todo sola. Mi esposa afirmó que estaba enferma y se fue a la cama después de regresar del supuesto viaje al mecánico para arreglar el coche. Por primera vez en mucho tiempo tuve que llevar a mi esposa y a mis hijos a un restaurante en Acción de Gracias. Ella estaba en la cama y tuve que convencerla de que fuera al restaurante con nosotros. Quería que yo les dijera a los chicos que estaba enferma, pero insistí en que debía decírselos ella misma. No quería tener que explicarles a mis hijos que su madre estaba haciendo nuevos amigos, fumando mucho y descuidando todo. Yo siempre estaba en el trabajo y no podía vigilar cada uno de sus movimientos. En ese momento la idea de que pudiera estar teniendo una aventura ni siquiera se me había pasado por la mente. Mi hija entró en la habitación y notó que algo no estaba bien en el comportamiento de su madre, preocupada. Se dio cuenta de que estaba actuando de manera extraña. Finalmente ella se levantó y comenzó a fingir que todo estaba bien. Cuando estábamos en el restaurante mis hijos notaron que no era ella misma. Hacía bromas incómodas y parecía desconectada, como si no quisiera estar allí pero estuviera obligada a estarlo. Después de salir del restaurante mi hija me preguntó en broma qué le había hecho a su mamá porque estaba actuando diferente. También observó que mi esposa había perdido mucho peso y se preguntó si su comportamiento estaba relacionado con esa pérdida extrema de peso. Decidí ser honesto con mi hija, le dije que su madre se había unido a un equipo de béisbol. Había hecho nuevos amigos poco comunes y había empezado a usar sustancias con ellos. Esto había estado ocurriendo durante los últimos 4 meses desde que se unió al equipo. Mi hija pensó que era una broma porque las acciones de su madre estaban completamente fuera de su carácter. Después de Acción de Gracias mis hijos se fueron y hablé con mi esposa sobre la necesidad de un cambio. Le dije que no podía seguir comportándose como una universitaria. En ese momento aún no se me había pasado por la mente que pudiera estar teniendo una aventura. Confiaba tanto en ella que no podía imaginar que me hiciera algo así. El verdadero problema comenzó cuando noté que nuestra cuenta bancaria compartida, que usábamos para pagar facturas recurrentes como comestibles y servicios, estaba en sobregiro. Recibí una notificación en mi teléfono de que se habían retirado $1,200 de la cuenta. Intenté llamar a mi esposa, pero no contestó. Terminé el trabajo que tenía asignado. Cancelé el siguiente para ese día y decidí ir a casa a revisar qué estaba pasando porque algo extraño estaba ocurriendo. Cuando llegué a casa noté un Pontiac Guanajuato modelo 1964 estacionado en la calle,
Un coche que nunca había visto antes. Tengo afinidad por los autos clásicos, por eso me llamó la atención. Soy bastante entusiasta de los automóviles clásicos. Estacioné mi coche en la entrada, justo detrás del de mi esposa, y fui a abrir la puerta principal para entrar. Inmediatamente noté que alguien había salido apresuradamente por la puerta que da al patio trasero. Supuse que era mi esposa porque su coche estaba en la entrada y había estado en casa desde que su trabajo ya no requería que fuera a la oficina tras el levantamiento de las restricciones por COVID. Cuando estaba a punto de abrir la puerta del patio trasero se cerró de golpe. Creyendo que era mi esposa, a quien no había visto, no podía esperar para confrontarla sobre el retiro de dinero de nuestra cuenta. En mi prisa por preguntarle por el dinero y por qué no contestaba el teléfono, me dirigí hacia la puerta del patio y la abrí. Escuché que se abría la cerca del patio trasero, eso me alertó de que algo andaba mal, porque para que alguien llegara a la cerca tan rápido debía haber estado corriendo. Por lo tanto concluí que no era mi esposa y que la única explicación lógica era que se trataba de un ladrón o alguien que huía de mí. Quienquiera que fuera debía haber estado corriendo, porque calculé la velocidad necesaria para llegar a la cerca en ese intervalo de tiempo. La cerca no es visible cuando abres la puerta trasera porque está paralela al edificio y partes de la estructura bloquean la vista. Para ver quién entra o sale por la puerta de la cerca hay que entrar al patio mismo. Cuando llegué al patio y abrí la puerta de la cerca, la persona ya había desaparecido. Observé alrededor y noté el inconfundible olor a cannabis en el aire, lo que indicaba que alguien había estado fumando allí. De repente escuché a mi esposa llamándome desde la casa, así que regresé apresuradamente. Cuando la vi parecía como si acabara de ducharse. Le pregunté por la persona que había estado fumando en el patio y negó que hubiera alguien allí, afirmando que ella había fumado antes en el patio porque sabía cuánto me disgustaba el olor. Le dije que claramente que no estaba diciendo la verdad, especialmente considerando su comportamiento inusual durante los últimos 5 meses y el hecho de permitir que personas entraran en nuestra casa. La confronté por haber cruzado un límite. Le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura, particularmente con la persona que había salido corriendo de nuestra propiedad. Lo negó vehementemente y actuó como si yo estuviera hablando en otro idioma. Luego le pregunté por qué no había respondido a mis llamadas y por el retiro de $1,200 de nuestra cuenta compartida que usábamos para pagar las facturas. Explicó que le había prestado el dinero a un amigo necesitado y que se lo devolverían lo antes posible. En ese momento estaba completamente desconcertado. Era difícil creer las palabras que salían de la boca de mi esposa. Sonaban como las de un apostador o alguien obsesionado con el cannabis. La información era demasiado extraña para comprenderla. Le pregunté si su amigo creía que ella era un banco y por qué no había pedido mi permiso antes de hacer un retiro tan considerable. Se mostró irritable en respuesta. Le advertí que si había entregado el dinero a sus amigos habría consecuencias. Dejé claro que esperaba que el dinero estuviera de vuelta en la cuenta para mañana. Esa noche me tomé el tiempo de revisar todos nuestros estados de cuenta bancarios y noté que ella no estaba aportando su parte justa de dinero a la cuenta. Una parte significativa de los ingresos de mi esposa se basa en comisiones, así que mientras más horas trabaja, más dinero gana. Observé que solo estaba contribuyendo aproximadamente una tercera parte de la cantidad que se suponía que debía aportar, lo que explicaba por qué el saldo de la cuenta era más bajo de lo habitual y por qué recibí la notificación del gran retiro. La confronté por no contribuir con su parte justa y descubrí que solo estaba cumpliendo con el mínimo de horas requeridas para mantener su empleo. Le pregunté qué había estado haciendo con su tiempo si no estaba trabajando. Empezó a poner excusas, alegando que estaba constantemente cansada por hacer ejercicio y practicar deportes para bajar de peso. Argumentó que los niños ya no vivían en casa y que de todos modos no necesitábamos tanto dinero. Le dije que si decidía reducir sus horas de trabajo entonces debía dejar de prestarle mi dinero a sus amigos y disminuir el tiempo que pasaba con sus compañeros consumidores de marihuana. También insistí en que dejara de practicar ese deporte. Le di un ultimátum, era nuestro matrimonio o su deporte, y reaccionó con fuerza. Me lanzó varios insultos, llamándome inseguro y diciendo que yo no era lo suficientemente hombre. Le informé que si continuaba jugando tal vez tendríamos que poner fin a nuestro matrimonio de 22 años. Se enfureció porque siquiera considerara terminar el matrimonio por algo que ella veía como trivial. Sugirió que yo debería hablar con alguien porque, según ella, estaba siendo emocional y actuando con inmadurez. Le dije que no era la misma persona con la que me había casado, que había cambiado de la noche a la mañana desde que empezó con ese béisbol y a salir con sus nuevos amigos. A pesar de estar en casa todo el día, ya no se encargaba de las tareas del hogar ni de cocinar como antes. Apenas trabajaba y parecía entregada a actividades recreativas como una universitaria sin rumbo.
Me acusó de estar celoso de su apariencia mejorada y de su nueva vida, insinuando que consideraría mi oferta. Y luego salió furiosa de la habitación. Discutimos intensamente toda esa noche y terminé durmiendo en el sofá. Al día siguiente se negó a hablarme o a cocinar para mí, esperando que yo me disculpara y le permitiera continuar con su comportamiento negativo, ignorando por completo el retiro inexplicable de mi cuenta. No intercambiamos palabra ese día. El día siguiente coincidía con uno de sus juegos de béisbol. Antes de que me fuera al trabajo intentó llamar mi atención para ver si yo hablaba en serio sobre el divorcio. Sí. Ella jugaba. Mientras me preparaba para salir, pasó junto a mí y declaró en voz alta que haría lo que quisiera, afirmando que yo no podía interferir con su felicidad. Permanecí en silencio, me vestí y salí de la casa. Por la tarde contacté a un abogado de divorcios para preparar un acuerdo de separación. Mi intención era sacudir a mi esposa, con la esperanza de que se diera cuenta de la posible pérdida de su familia debido a sus acciones. Ya fuera una crisis de mediana edad o menopausia, creía que entregarle los papeles de divorcio podría hacerla reaccionar. El abogado redactó el documento de separación legal y lo recogí después del trabajo. Cuando regresé a casa mi esposa no estaba y no sabía dónde había ido. Cuando finalmente volvió noté que no estaba vestida para un juego de béisbol. Mi plan era entregarle los papeles para enfatizar que hablaba en serio, con la esperanza de que no los firmara. A pesar de todo lo que me había hecho pasar, todavía amaba a mi esposa y no quería perderla. Mi objetivo era que entendiera que podía terminar divorciada y sin nadie que la apoyara. Entró por la puerta principal y yo la esperaba en la sala. Al pasar junto a mí continuó dándome la ley del silencio y se dirigió a la cocina para prepararse algo de comer. Me levanté del sofá para recoger los papeles de divorcio. Ella seguía en la cocina cuando se los entregué para que los firmara. La expresión de sorpresa en su rostro, con los ojos y la boca abierta, me tomó desprevenido. No esperaba lo que hizo a continuación. Me empujó y lanzó los papeles a mi cara, expresando incredulidad de que realmente fuera a hacer esto. Salió de la cocina llorando, exclamando que no podía creer que estuviera tomando esas medidas. Corrió escaleras arriba al dormitorio principal llorando y lamentando que yo hubiera iniciado los trámites de divorcio, a pesar de que ni siquiera había ido al juego de béisbol. Me quedé en la cocina con los papeles de divorcio esparcidos por el suelo, pero no pude evitar sonreír porque todo había salido según lo planeado. Recogí los papeles y los coloqué nuevamente en la carpeta, pensando que quizá eso le había dado el sacudón que necesitaba. Más tarde esa noche recibí una llamada de mi hija preguntándome por qué me estaba divorciando de su madre por un juego de béisbol. Resultó que mi esposa se había quejado de mí con nuestra hija. En ese momento supe que ya había tenido éxito, conociendo a mi esposa. Sabía que era demasiado orgullosa para suplicar directamente, así que estaba intentando usar a nuestra hija como intermediaria. Le expliqué a mi hija que ella nos había visitado en Acción de Gracias y había visto el estado y el comportamiento extraño de su madre. No mencioné explícitamente mi sospecha de que estuviera teniendo una aventura, pero curiosamente mi hija comentó que no parecía que estuviera siendo infiel y me animó a superar este periodo difícil con ella. Pasamos más de una hora al teléfono. Al día siguiente, antes de ir al trabajo, mi esposa me sorprendió preparando desayuno y almuerzo por primera vez en unos 6 meses. Se disculpó por todo lo que me había hecho pasar y me aseguró que empezaría a comportarse correctamente. Dijo que había reflexionado y se había dado cuenta de sus errores. Le dije que le daría un mes para enderezar su comportamiento y que si continuaba fumando y saliendo con sus amigos no tendría más opción que seguir adelante con el divorcio. También le recordé que el dinero debía ser devuelto a mi cuenta y ella estuvo de acuerdo. Hicimos las paces y me fui a trabajar. Actualización: al día siguiente, cuando regresé a casa, mi esposa y yo tuvimos otra conversación. Se sinceró conmigo explicando que había estado bajo mucho estrés debido a cómo el COVID había afectado su trabajo, sumado a mi pesada carga laboral. Admitió que había estado buscando una vía de escape. Inicialmente el juego de béisbol le proporcionó cierto alivio, pero finalmente sucumbió a la atracción de la marihuana y comenzó a consumirla. Mencionó que tenía un efecto relajante y que ayudaba a aliviar su ansiedad. Por primera vez reveló que había estado luchando contra la depresión y que estaba tomando medicación para ello. Sorprendentemente confesó que desde que comenzó a usar marihuana su dependencia de los antidepresivos había disminuido gradualmente. Le pregunté sobre la persona en nuestro patio trasero que había huido y afirmó que no había nadie allí. Sin embargo, podía notar que no estaba diciendo la verdad. Con respecto al retiro de dinero se disculpó y me pidió que no me ofendiera, explicando que podría tardar un tiempo en reemplazar el dinero porque lo había usado para comprar marihuana. Aunque estaba profundamente molesto, no quise arruinar el momento porque mi esposa parecía mostrar remordimiento, como si estuviera teniendo una revelación importante.
Esperaba que después de esto finalmente pudiera recuperar a mi esposa. Los siguientes días fueron relativamente normales, como si hubiéramos vuelto a nuestra rutina habitual. Acepté la idea de que tal vez no dejaría de fumar, ya que decía que la ayudaba con su ansiedad y depresión. Le aseguré que no estaba excesivamente preocupado porque fumara. Mi principal inquietud eran las personas a quienes se la compraba, ya que quienes comercian con esas sustancias suelen ser personajes cuestionables, especialmente porque en nuestro estado no está permitido. Continuó fumando en secreto, intentando ocultármelo lo más posible. Opté por no confrontarla para evitar conflictos, lo que inadvertidamente la hizo creer que era buena escondiéndolo. Empezó a tomar horas extra en el trabajo y a contribuir un poco más a nuestra cuenta compartida, aunque no al nivel de antes. Yo era responsable de la hipoteca, la factura más grande, y la cuenta compartida estaba destinada a cubrir diversos gastos. Al final yo cubría alrededor del 70 u 80% de los gastos. Una noche, mientras estábamos viendo televisión juntos, su teléfono celular sonó. Ella respondió y luego caminó hacia otra habitación. Podía escucharla riéndose desde la otra habitación. Unos minutos después regresó al sofá y le pregunté quién era. Se puso a la defensiva y afirmó que solo era un amigo. Su reacción me pareció inusual y eso encendió una alarma. En otra ocasión llegué temprano a casa y abrí el refrigerador para tomar una cerveza, pero ya no estaban. Como solo vivimos mi esposa y yo, nuestros hijos ya se mudaron y ella no bebe cerveza. Me pregunté quién podría haberlas tomado. Consideré la posibilidad de que hubiera despejado espacio en el refrigerador, pero no parecía probable. Eso me llevó a sospechar que mi esposa podría estar invitando a alguien a casa sin ser completamente honesta conmigo. La Navidad llegó y pasó, y mis hijos notaron que mi esposa se estaba comportando mejor que en Acción de Gracias, pero yo tenía la sensación de que solo estaba fingiendo. En enero empezó a volver a sus viejas costumbres, fumar en exceso, dormir durante el día y trabajar menos. Cuando llegó mi cumpleaños no me organizó una fiesta sorpresa. No me compró ningún regalo ni quiso salir a cenar para celebrarlo. Mis hijos me llamaron para felicitarme. Le recordé que había olvidado mi cumpleaños y se sorprendió de haberlo olvidado. Le dije que estaba fumando demasiado y que parecía estar afectándole la memoria. Explicó que lo había marcado en su calendario pero lo había olvidado y me pidió disculpas. Luego hice un descubrimiento. Conocí el timbre con cámara Ring en la casa de uno de mis clientes y nos comunicamos a través de él. No sabía de su existencia antes, pero me pareció genial que permitiera ver en tiempo real quién estaba en la puerta principal y que se conectara al teléfono. En el fondo consideré usarlo para vigilar a mi esposa, observar qué hacía durante el día y a quién estaba invitando a nuestra casa, así que compré un timbre Ring y lo instalé. Al principio mi esposa no le prestó mucha atención. Siempre he sido aficionado a los aparatos electrónicos y lo consideró uno más de mis artefactos inútiles, como suele llamarlos. El timbre estaba conectado a mi Wi-Fi, así que recibía notificaciones cuando alguien estaba en la puerta y grababa vídeos en la nube a los que podía acceder en cualquier momento. El primer día después de instalarlo, mientras estaba en el trabajo, recibí una notificación de grabación activada por movimiento. Estaba ocupado y no pude revisar el teléfono hasta al menos una hora después. Cuando finalmente vi la notificación, observé a un hombre en nuestra puerta principal. Ni siquiera tuvo que tocar, mi esposa ya estaba allí esperándolo. Abrió la puerta y lo dejó entrar. Era evidente que lo conocía. Lo primero que me vino a la mente fue que podía ser el mismo tipo que había salido corriendo por mi patio trasero, el que se había estado bebiendo mi cerveza en mi ausencia. Tal vez era Craig, el que le suministraba marihuana a mi esposa, o incluso el hombre con el que podría estar teniendo una aventura. Revisé la transmisión en tiempo real y parecía que el hombre seguía dentro de mi casa y no se había ido. Yo estaba a 30 minutos de casa y ni siquiera había terminado el trabajo que estaba haciendo. Le dije al cliente que necesitaba retirarme y conduje a toda velocidad hacia mi casa. El hombre había estado en mi casa durante más de una hora y monitoreaba la cámara desde el teléfono mientras manejaba. La señal se congelaba constantemente, así que decidí concentrarme en la carretera y llegar lo más rápido posible para atraparlo dentro de mi casa. Sentía cómo aumentaban mi ira y mi ansiedad. Al llegar solo vi el coche de mi esposa en la entrada. Entré corriendo y fui directo al dormitorio principal. La habitación estaba vacía, la cama desordenada y el aire se sentía cargado. No podía saber si era por una ducha reciente de mi esposa o por el aire estancado. Ella no estaba en el dormitorio, ni tampoco el hombre. Revisé el armario y debajo de la cama. En ese momento escuché abrirse la puerta del patio trasero, así que bajé apresuradamente pensando que el tipo podía estar intentando escapar como antes. A mitad de las escaleras mi esposa salió de su oficina en casa, ubicada abajo cerca de la cocina.
Tenía una expresión de sorpresa, los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Noté que solo llevaba una bata blanca y dijo que la había asustado, preguntándome por qué había vuelto temprano y por qué parecía tan nervioso. Tuve que controlarme para no dar ninguna señal de que sospechaba que un hombre acababa de estar en mi casa, posiblemente involucrado con mi esposa, y que casi los sorprendía en el acto. Empezaba a asimilar que nuevamente los había perdido por segundos. Decidí que no tenía sentido confrontarla porque sabía que lo negaría todo, incluso si le mostraba las grabaciones del timbre. Pensé que lo mejor sería esperar y atraparlos en el acto. Por la mirada en sus ojos podía notar que sospechaba que algo no estaba bien, pero no sabía cómo yo lo sabía ni por qué no la estaba enfrentando. Inventé una excusa al azar, fingiendo que buscaba una herramienta, una perforadora inalámbrica para metal maquita, aunque ella no tenía idea de qué era. Quería actuar con normalidad mientras sentía que intentaba leer mis reacciones. Bajé al sótano, tomé cualquier herramienta y regresé. Ella seguía allí de pie, casi en estado de shock, como si no pudiera moverse. Me acerqué y le di un beso en la mejilla como hago normalmente antes de salir. Incluso al acercarme era evidente que había fumado no hacía mucho. Me aparté como si nada pasara y le pregunté por qué actuaba extraño y si estaba bien. Respondió que sí y me acompañó hasta la puerta. Mientras caminaba hacia la entrada me preguntaba cómo ese tipo lograba estar con mi esposa y escapar justo delante de mí. Pensé que quizá era la segunda vez que estaba con ella y que por poco no lo atrapaba. Consideré que tal vez aún estuviera escondido en la casa. Decidí revisar las grabaciones para ver si ya se había ido. Mi esposa seguía en la puerta mirándome cuando llegué al coche. Intenté actuar con normalidad, pero una vez dentro de la furgoneta me sentí paralizado. Sabía que me observaba desde la puerta entreabierta, así que me quedé sentado fingiendo revisar papeles mientras miraba el teléfono para confirmar si él ya se había ido. Efectivamente, se había marchado antes de que yo llegara, otra vez lo había perdido por poco. Mientras revisaba los vídeos, me llamó mi amigo, la persona para la que trabajo, preguntando por qué había dejado la casa del cliente sin terminar el trabajo, ya que el cliente se estaba quejando. Estaba haciendo una remodelación de baño y pensé en cancelar el trabajo por ese día, pero sería complicado que otro plomero continuara donde yo lo había dejado, así que decidí volver y terminarlo. Me costó concentrarme en el trabajo, aunque la plomería es algo natural para mí. Mi mente regresaba constantemente a la desconcertante idea de que mi esposa estuviera dispuesta a tirar 22 años de matrimonio por un vendedor de marihuana y un poco de diversión. No podía comprender cómo pasó de ser una esposa bien educada, con valores tradicionales estrictos, a consumidora frecuente de marihuana, pese a sus promesas de dejarlo. Al terminar ese día no soportaba la idea de volver a casa, así que me quedé en la furgoneta pensando en mis próximos pasos. Decidí ir a un bar local, aunque no soy un gran bebedor, solo para estar rodeado de gente. Pedí una cerveza y me senté en un taburete reflexionando. Se me ocurrió comprar una grabadora de vídeo y un dispositivo GPS para instalarlo en el coche de mi esposa y monitorear sus movimientos. Fui a una tienda de electrónica cercana, pero no encontré un GPS o cámara oculta confiable. Terminé pidiendo uno en línea con mi teléfono, aunque sí logré comprar 2 grabadoras activadas por voz con la intención de colocarlas en nuestro dormitorio y en la oficina de mi esposa. Cuando regresé a casa ella había preparado mi comida favorita, algo que solía hacer en el pasado, especialmente cuando se sentía culpable por algo. Me mantuve sereno y fingí que todo era normal. Después de un rato subí a ducharme y luego bajé a cenar con ella. Incluso comenté que era inusual que estuviera preparando la cena y ella intentó insistir en que siempre lo hacía. Ambos nos reímos. Hice un esfuerzo por ocultar mi dolor y resentimiento hacia mi esposa, sin embargo, después de la cena ya no pude contener mis emociones y sentí el impulso de confrontarla. En lugar de hacerlo decidí sacar al perro a pasear. Le dije a mi esposa que iba a salir a caminar, sacar al perro me ayudó a despejar la mente. Consideré llamar a mi hija para informarle sobre la aventura de su mamá pero decidí no hacerlo porque no quería involucrarla y temía que pudiera arruinar mis planes de atrapar a mi esposa con las manos en la masa. Estaba buscando más pruebas aunque ya tenía algunas, quería confirmar que no estaba imaginando cosas. Había visto a su pareja en mi cámara Rin, un tipo alto, delgado y de cabello castaño. Conocía su rostro y podría identificarlo en una rueda de reconocimiento. Solo quería ver qué tan profunda era esta situación. Cuando regresé a casa mi esposa ya estaba dormida. No me sentía cómodo durmiendo en la misma cama donde ella podría haber estado con su dealer y pareja horas antes. Dormir en la habitación de invitados levantaría sospechas así que decidí soportar mi incomodidad y dormir a su lado esa noche. Me costó dormir. Me desperté a mitad de la noche e instalé la grabadora activada por voz en su oficina y en nuestro dormitorio.
A la mañana siguiente se despertó antes que yo y preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Esta vez me resultó más fácil fingir en comparación con el día anterior. Ese día en el trabajo no pude resistirme a revisar mi cámara Ring con regularidad aunque había configurado notificaciones para cualquier movimiento detectado. Mi esposa solo salió de la casa para ir al supermercado ya que me llamó para avisarme y regresó con bolsas. El segundo y tercer día no ocurrió nada. Rara vez salía de la casa y comencé a preguntarme si algo andaba mal o si se había dado cuenta de mi vigilancia con la cámara Ring. Así que la noche del tercer día después de haber visto al extraño en mi puerta recuperé la grabadora activada. Por voz, fui a mi coche y comencé a escuchar las conversaciones grabadas. Se hizo evidente que mi esposa había estado pasando horas al teléfono con este hombre llamado Craig que formaba parte de su grupo de béisbol. Por su conversación parecía que mi esposa ya no asistía a los partidos pero había desarrollado una relación cercana con él. Él preguntaba cuándo podía ir a la casa pero mi esposa expresó preocupación porque yo me había presentado inesperadamente una vez lo que la hacía sentirse aprensiva respecto a ser íntimos en nuestra casa. No podían ser íntimos en la casa de él debido a su novia y sus 3 hijos y él no quería gastar dinero en un hotel. Sugirió que se encontraran en un estacionamiento pero mi esposa se negó a ser íntima en ese entorno. Tenía un límite claro. Un estacionamiento era cruzar la línea para ella y sin embargo ser íntimos en nuestra cama de alguna manera era aceptable. Él propuso que ella fuera a su lugar de trabajo donde ya habían sido íntimos antes pero ella estaba preocupada por su socio comercial. Aparentemente durante el Día de Acción de Gracias fue a verlo a su taller y su socio los sorprendió. Él es copropietario de un taller mecánico con su socio y a su socio no le gustó que usaran el lugar de trabajo para esas actividades. Aún así él insistía en que mi esposa visitara su negocio incluso si eso ponía en riesgo su relación comercial. Todo por intimidad con una mujer casada. Según su conversación parecía que mi esposa recibía marihuana a cambio de intimidad o al menos un descuento. Esa fue la impresión que obtuve de su charla. Contemplé mis próximos pasos y cómo proceder desde ahí. Temía que mi plan hubiera salido mal porque mi esposa se había vuelto sospechosa y posiblemente había perdido la oportunidad de confrontarla en el día decisivo. A la mañana siguiente mientras me duchaba tuve la idea de localizar el escondite de marihuana de mi esposa. Sabía que fumaba a diario y trataba de disimular el aliento con menta y enjuague bucal para ocultarlo de mí. Sospechaba que podría ser dependiente como mecanismo de afrontamiento ya que no estaba tomando su medicación. Mi plan era encontrar su escondite y deshacerme de él obligándola a invitarlo para conseguir más. El desafío era cómo localizar el escondite sin que ella lo supiera. Ella estaba en casa todo el día y solo salía un par de horas. Parecía que tendría que registrar la casa a fondo para encontrarlo. Sin embargo, recordé que mi hija visitaría nuestra casa el fin de semana para ver a su mamá. Normalmente van a la casa de la mamá de mi esposa en el campo durante todo el día, lo que me daría tiempo suficiente en la casa para buscar su escondite. Esta visita no era inusual ya que la visitaban aproximadamente una vez al mes. Ya había devuelto la grabadora a su oficina. El resto de la semana transcurrió sin novedades. Cuando llegó el momento de la visita de mi hija, ella preguntó por el bienestar de su mamá y le aseguré que todo estaba bien. Me abstuve de revelarle algo ya que sospechaba que podría advertir a mi esposa sin querer. Mi hija no es muy buena guardando secretos. El viernes llegaron el GPS y la cámara oculta que había pedido. El sábado por la mañana mi esposa y mi hija salieron para visitar a la madre de mi esposa. Con ellas fuera de la casa aproveché para escuchar la grabadora activada por voz en la oficina de mi esposa. Confirmó mis sospechas sobre el tipo involucrado en su vida indicando que era dealer posiblemente traficando con algo más que marihuana. Sin embargo no pude determinar si mi esposa estaba consumiendo algo más que cannabis. También supe por las grabaciones que el tipo solía jugar en una liga menor y estaba encaminado a convertirse en profesional hasta que tuvo un accidente que lo llevó a una obsesión con los analgésicos. Esa fue su caída. En contraste, mi esposa no tenía experiencias traumáticas conocidas, por lo que me desconcertaba porque se sentía atraída por alguien así y comenzó a usar marihuana. Su crianza había sido bastante normal y su reciente revelación sobre depresión me tomó por sorpresa. Quizás se debía al tiempo prolongado que pasaba en casa. Aparentemente mi esposa mantenía sus sospechas de que yo había descubierto su aventura, pero cuando él le preguntó cómo lo sabía, ella afirmó ignorar mis fuentes. Deduje que pudo haber dicho eso para disuadirlo ya que él estaba ansioso por verla antes de que se fuera con nuestra hija el fin de semana. Instalé la cámara tanto en el dormitorio principal como en la sala de estar. Mi siguiente tarea era localizar el escondite de marihuana de mi esposa. Registré toda la casa, incluso contemplé contratar un perro rastreador, pero al final del día no encontré nada, lo que me llevó a creer que no le quedaba nada o que se lo había llevado con ella. Su regreso estaba programado para el domingo por la tarde. Mientras estaba sentado en el sofá viendo televisión se me ocurrió una idea: debía buscar en el patio trasero posibles escondites. Salí aproximadamente una hora antes del atardecer y comencé a inspeccionar el área. Sospechaba que podría haber enterrado su escondite, pero para mi fortuna no tuve que esperar mucho antes de encontrar una bolsa con cierre.
hermético que contenía marihuana y un triturador. De inmediato tiré la marihuana por el inodoro y discretamente devolví la bolsa a su lugar original. Parecía que lo había escondido afuera para evitar levantar sospechas por el olor, ya que a menudo realizaba sus actividades en el patio trasero y su pareja había escapado por allí una vez. Tomé la decisión de mover la cámara de la sala al patio trasero. Mi objetivo era ocultarla para que no fuera demasiado evidente. Una vez instalada hice una prueba y funcionó bien. Eso me tranquilizó, ya que ahora podía monitorear las actividades en mi casa sin que mi esposa tuviera idea. Mi siguiente paso sería instalar el GPS en su coche una vez regresara de la visita a su madre. Mi objetivo final es reunir pruebas en su contra para nuestro eventual divorcio. Regresó a casa ese domingo por la noche y después de que se fue a dormir instalé discretamente el dispositivo GPS en su coche. El lunes por la mañana mi hija regresó a su casa y durante mis horas de trabajo contacté al mismo abogado de divorcio que había redactado previamente nuestro acuerdo de separación. Le expuse mi situación, incluyendo la infidelidad de mi esposa. Pregunté cómo podía aprovechar las pruebas grabadas a mi favor, pero me explicó que tendrían poco impacto en mi caso de divorcio, ya que nuestro estado opera bajo un sistema de divorcio sin culpa. Esto significa que solo podemos citar diferencias irreconciliables como razón del divorcio y mi esposa no puede ser penalizada por su infidelidad por un juez. El abogado me aseguró que los documentos del divorcio estarían listos al día siguiente. También le confié mi situación a mi amigo para quien trabajo. Él entendió que podría tener que dejar el trabajo en cualquier momento porque la cámara estaba vinculada a mi teléfono mientras estaba en el trabajo, lo que me permitía monitorear los movimientos de mi esposa. Ese día en particular a mi esposa en el patio trasero buscando su marihuana. Parecía bastante frustrada, pero finalmente regresó a la casa. Tenía mi teléfono listo esperando recibir una alerta si lo invitaba nuevamente. Sin embargo, en lugar de eso, se subió a su coche y se fue. Como tenía el GPS instalado en su coche, pude rastrear su ubicación. Condujo hasta un lugar desconocido y permaneció allí unos 30 minutos antes de regresar a casa. Marqué la ubicación para investigarla más adelante y averiguar a dónde había ido. Me sentí un poco decepcionado de que las cosas no se desarrollaran como había planeado originalmente, pero al menos con el GPS en su coche tenía cierta idea de sus actividades. Cuando volvió a casa se dirigió al patio trasero, encendió un poco de marihuana y escondió el resto en el mismo lugar. Esto confirmó mi sospecha de que había ido a verlo para conseguir más. Actualización. Algo que olvidé mencionar es que una vez que descubrí su infidelidad fui de inmediato a hacerme una prueba de ETS y afortunadamente los resultados fueron negativos. Desde que capté a su pareja en mi cámara Ring no he tenido intimidad con mi esposa. Históricamente he sido yo quien la iniciaba en nuestra relación, así que ella no la ha buscado activamente conmigo. Además ya está involucrada románticamente con su pareja y sospecho firmemente que durante su reciente visita, lo más probable es que hayan tenido una relación física. No había otra razón para que pasara 30 minutos en ese lugar. Después del trabajo logré rastrear el área que había visitado y descubrí que era un taller mecánico. Para mi sorpresa vi el inconfundible Pontiac Guanajuato de 1964, el mismo coche que había visto en mi calle el día que casi atrapo a alguien huyendo de mi patio trasero. Sentí una ira intensa al saber que ese tipo había estado dentro de mi casa. Me sentí irrespetado y tuve el impulso de confrontarlo allí mismo, pero tuve que convencerme de no hacerlo. Es inquietante pensar que estaba tan familiarizado con mi patio trasero, lo que sugiere que pudo haber estado allí antes. Estacioné mi furgoneta de trabajo a unas cuadras de su taller para vigilarlo. Ya se estaba haciendo tarde, pero permanecí allí hasta que lo vi salir del taller con otro amigo. Cerraron las puertas del garaje de su negocio y se quedaron de pie afuera, presumiblemente fumando. No podía estar seguro si fumaban cigarrillos o marihuana porque estaba demasiado lejos para distinguirlo. Debería haberme ido a casa, pero no pude resistirme a quedarme observándolos. En el fondo me estaba comparando con él y cuestionando por qué mi esposa lo había elegido a él en lugar de a mí. ¿Por qué decidió traicionarme con él? Algo en su vida la emocionaba, algo que yo no podía replicar. Quizás se había cansado de fingir ser una buena persona y decidió revelar su verdadera naturaleza. Después de que terminaron de fumar se subió a su coche y se fue. Vi esto como mi oportunidad para seguirlo y descubrir dónde vivía. Ya había ido a mi casa varias veces y había estado con mi esposa, así que parecía justo que yo supiera dónde vive. Con la esperanza de eventualmente arruinar su relación con su novia, quería lastimar a este hombre. Pensamientos oscuros rondaban mi mente, tenía una herramienta de mano oculta, un Springfield Hellcat en mi coche. Pensé en acercarme y destruirlo allí mismo, sin embargo me di cuenta de que probablemente me convertiría en el principal sospechoso si descubrían que había estado con mi esposa. Condujo hasta un restaurante y recogió a una mujer. Inicialmente asumí que era su novia, así que tomé algunas fotos con mi teléfono. Las imágenes no eran muy claras debido a la poca luz, pero estacioné en la calle para no llamar la atención. Recogió a la pasajera y lo seguí. Llegaron a un edificio de apartamentos con estacionamiento en la calle y por su lenguaje corporal pude notar que ella no era su novia. Su comportamiento indicaba una fuerte atracción, ya que no podían dejar de tocarse mientras entraban al apartamento.
Creció mi sospecha de que podría ser otra de las mujeres con las que estaba involucrado románticamente. Pensé en esperar a que saliera para seguirlo y descubrir su residencia, pero como no sabía cuándo se iría, opté por tomar una foto de la matrícula y regresar a casa por ese día. Ahora sabía que este hombre no solo era dealer sino también mujeriego y que mi esposa era una de las mujeres con las que estaba involucrado. Los días siguientes fueron extremadamente desalentadores y se volvió cada vez más difícil compartir habitación con ella. Estaba perdiendo la esperanza y considerando terminar con todo y proceder con el divorcio para que cada uno siguiera su camino. Temía que tarde o temprano descubriría el propósito del timbre Ring. Encontraría la grabadora activada por voz o detectaría la cámara oculta que usaba para espiarla. Fue una semana monótona observándola conversar con su pareja y verla en la cámara fumando en el patio trasero al menos 2 veces al día. Calculé que podría tardar de 3 a 4 semanas en agotar su reserva de marihuana y no quería esperar tanto. No podía soportar vivir en la misma casa durante tanto tiempo sabiendo que estaba involucrada con otro hombre. Quería poner fin a esta situación, así que cuando se fue a dormir salí al patio trasero con mi linterna y desenterré su bolsa de marihuana. Noté que también contenía una mezcla de tabaco y marihuana. En cualquier caso, retiré más de la mitad del contenido, devolví el resto y me fui a la cama. Actualización. Después de que me fui al trabajo una mañana la observé en la cámara fumando. No estoy seguro si notó la reducción en la reserva. Adelantando 3 días he estado reuniendo todos mis documentos además de la cuenta compartida que no tiene muchos fondos y la casa que ya está pagada. No hay nada más que dividir excepto nuestros ahorros para la jubilación. Ella tiene aproximadamente $45.000 en su cuenta, mientras que yo tengo alrededor de $870.000 en mi cuenta. Anticipo que intentará reclamar una parte de mi cuenta. Según mi abogado, una porción de mis ahorros para la jubilación deberá asignarse a ella debido a la duración de nuestro matrimonio. Sin embargo, ella desconoce la cantidad exacta en mi cuenta ya que siempre ha sido pasiva respecto a la planificación de la jubilación. Yo fui quien se encargó de la planificación financiera y de generar ingresos mientras que su papel se centró principalmente en gastar. Incluso tuve que convencerla de abrir una cuenta hace 9 años y sus contribuciones fueron mínimas. La mayor parte de los ahorros es esencialmente dinero generado y ella no lo ha aprovechado. Su tendencia ha sido depender de mí mientras se quejaba de que trabajo en exceso o no tomo suficiente tiempo libre. En realidad nuestro plan era jubilarnos temprano, lo que motivaba mi arduo trabajo y dedicación. Ahora que nuestros hijos son adultos planeábamos mudarnos a Sudamérica y pasar el resto de nuestras vidas felizmente. Sin embargo, parece que ella se desconectó prematuramente de nuestro matrimonio y ahora está teniendo una aventura. Está a punto de llevarse la mitad del trabajo y esfuerzo que he invertido a lo largo de los años. Mi abogado mencionó que normalmente cuanto más largo es el matrimonio más probable es que las cuentas de jubilación se dividan de manera bastante equitativa. No puedo permitir que eso suceda. Mis bienes ganados con esfuerzo no pueden desperdiciarse. Cumplí mi parte del trato permaneciendo como un esposo leal y atento, proveyendo para mi familia y trabajando diligentemente para asegurar su felicidad. A pesar de mis esfuerzos decidió involucrarse románticamente con otro hombre, según la grabación de voz. No creo que tenga la intención de dejarme, parece que solo está disfrutando la emoción de una aventura. No creo que esté dispuesta a cambiar la vida estable que tiene conmigo por un vendedor impredecible, pero disfruta la adrenalina. Lo mencionó en la grabadora activada por voz. No puede contener la risa ante sus comentarios. Él intentó persuadirla de que me dejara aunque tiene novia e hijos pequeños. Entiendo que escuchar la grabadora es emocionalmente agotador considerando las cosas que dice sobre mí. Sin embargo, es crucial que descubra la verdad y entienda lo que piensa de mí. Me llamó aburrido y poco aventurero, criticó mi desempeño en la cama y sugirió que no me comparo con él. Incluso me llamó hombre de 5 minutos. Lo cual no es cierto. Sospecho que decía esas cosas para inflar su ego. Él tiene solo 32 años más joven de lo que inicialmente pensé, posiblemente porque el grupo de béisbol estaba compuesto principalmente por personas de 40 años como yo asumía. Él la elogiaba con frecuencia, lo que fortalecía su frágil autoestima. He visto casos donde hombres más jóvenes se enfocan en mujeres de mediana edad con problemas de autoestima, encontrando fácil involucrarse íntimamente con ellas. Usando su matrícula logré averiguar su lugar de residencia y realicé cierta vigilancia, pasando por su casa un par de veces para observarlo. Durante esas observaciones noté a su novia y que tiene 3 hijos, todos menores de 10 años. Una noche mientras estábamos en la cama mi esposa inició intimidad. No recuerdo la última vez que ocurrió, pero le dije que estaba demasiado cansado. Se molestó porque no habíamos sido íntimos durante semanas. Mi negativa a estar cerca de ella se debía a saber que seguía involucrada con su pareja. Mencioné que había sido una semana exigente en el trabajo como excusa. La verdad es que todavía me parece físicamente atractiva y deseo intimidad con ella. Sin embargo, en mi opinión, se ha contaminado similar a alguien que se dedica a la prostitución callejera y sentí que involucrarme con ella legitimaría sus acciones. 2 días después, mientras estaba en el trabajo, recibí una notificación de mi timbre Ring y la revisé de
Inmediato era él y mi esposa lo había invitado a entrar como en ocasiones anteriores. Esta vez no estaba lejos de casa, solo a unos 15 minutos. Me subí rápidamente al coche y regresé llegando en menos de 10 minutos. En esta ocasión decidí no estacionar en la entrada para no llamar la atención sino en la calle. Tenía mi Hellcat que siempre llevo en el coche aunque no había anticipado usarla. Estaba emocionalmente preparado después de haber tenido tiempo para contemplar un momento así. Mi intención no era quitar una vida por fuerte que fuera mi deseo de confrontar a este hombre por faltarme al respeto. Sin embargo, llevaba mi protección personal dado que está involucrado en el tráfico, no estaba seguro de lo que pudiera ser capaz. Mi objetivo era confrontarlo a punta de arma y llamar a las autoridades. Esperaba que tuviera marihuana encima. Lo que llevaría a su arresto. Tenía mi teléfono configurado para grabar colgado en el bolsillo izquierdo de mi camisa, para capturar audio. Sin necesidad de sostenerlo, para evitar la puerta principal elegí entrar por la cerca del patio trasero, ya que creía que era su posible ruta de escape. En ese momento habían pasado aproximadamente 20 minutos desde que recibí la notificación del ring en mi teléfono. Deslicé con cuidado el cerrojo de la puerta de madera de la cerca para abrirla desde afuera, mientras mantenía mi teléfono en el bolsillo izquierdo aún grabando. Al entrar por la puerta trasera que da a la cocina sostenía mis llaves en la mano derecha y mi Hellcat en la izquierda. Tanto la puerta trasera como la puerta de la cocina estaban completamente abiertas. Allí, en mi sala, encontré a mi esposa y al hombre con el que estaba involucrada, ambos desnudos, participando en un acto íntimo en el sofá de la sala. Debido al diseño de espacio abierto, podía ver la sala desde mi posición en la cocina. Dejé caer mis llaves al suelo para liberar ambas manos y sostener mi Hellcat. Los dos se sobresaltaron al verme. Sin dudar, comencé a darles órdenes para que se acostaran en el suelo o enfrentarían graves consecuencias. Obedecieron. El hombre se tiró rápidamente al piso, estaba parcialmente vestido, intentando ponerse los pantalones antes de que le ordenara que se detuviera. Mientras estaba acostado en el suelo, mi esposa, que ahora llevaba una bata, intentó desescalar la situación diciendo: «Lo siento, no es lo que parece». Me aseguré de que la cámara en mi bolsillo izquierdo siguiera grabando, porque mi brazo izquierdo había obstruido parcialmente la vista. Continué apuntando mi Hellcat al amante, insultándolo. Mi esposa, ahora con la bata puesta, intentó levantarse lentamente. Le permití hacerlo, ya que estaba concentrado en el amante, y le ordené que se uniera a él y permaneciera boca abajo en el suelo. Esta acción dejó claro que hablaba en serio y obedeció de inmediato. Más tarde revisé la grabación para obtener estos detalles, ya que la adrenalina estaba por las nubes. Sabía que necesitaba establecer el control de la situación antes de contactar a la policía. Con mi esposa en el suelo, disculpándose e insistiendo en que su amante, Craig, no significaba nada para ella, él comenzó a suplicarme que no le hiciera daño. Saqué mi teléfono y llamé a emergencias. Le dije al operador que un traficante le estaba vendiendo a mi esposa en mi casa y que los tenía apuntados con mi Hellcat. El operador me indicó que no tomara ninguna acción y que esperara la llegada de la policía. Después de colgar, le ordené a Craig que extendiera ambas manos hacia adelante mientras permanecía acostado y le rogué que no me diera una razón para usar la fuerza. Mi esposa permanecía en el suelo, suplicándome. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par, facilitando la entrada de la policía cuando llegaran. Noté una bolsa de marihuana sobre la mesa de la sala, aunque no era una cantidad grande. Esperaba que fuera suficiente para que la policía lo arrestara. Esperé lo que se sintió como una eternidad, unos 5 minutos. En ese punto, estaba cansado de mantenerlos aterrorizados a ambos mientras grababa todo el incidente, así que decidí hacer una videollamada a mi hija, a pesar de las súplicas de mi esposa para que no lo hiciera. Mi hija fue testigo de su madre acostada allí con su amante semidesnudo. Le expliqué la situación y ella comenzó a llorar, incapaz de creer lo que estaba viendo. Mi esposa se sintió avergonzada, bajó la cabeza mientras mi hija hablaba. Escuché los vehículos policiales entrar en mi cochera. Entraron a mi casa mientras bajaba mi Hellcat. Me acerqué a ellos en la puerta y les expliqué la situación. Inicialmente había 2 oficiales, pero pronto llegaron otros 2, sumando un total de 4 oficiales y 2 patrullas. Los primeros oficiales lo detuvieron por la marihuana en la sala. Él intentó culpar a mi esposa, afirmando que era su marihuana y no de él. Fue bastante irónico verlos acusarse mutuamente de la posesión, incriminándose a sí mismos. Mi esposa intentó negar que fuera suya, insistiendo en que pertenecía a él, pero él admitió haberla vendido a ella, renunciando efectivamente a la propiedad. En retrospectiva, probablemente debería haberle dicho a la policía que era de mi esposa, y entenderás por qué más adelante.
La policía no pudo determinar la propiedad de manera definitiva, así que detuvieron a ambos. Ahora había 3 patrullas estacionadas frente a mi casa. Colocaron a mi esposa en una de ellas, permitiéndole ponerse la ropa mientras aún llevaba la bata. Fue un momento vergonzoso, ya que todos los oficiales, que eran hombres, vieron a mi esposa parcialmente desnuda. Me sentí algo incómodo al respecto, pero tuve que recordarme que ahora ella era parte de un registro público debido a su relación con estos individuos indeseables. Al pesar la marihuana, determinaron que eran alrededor de 4 onzas, lo que está cerca de constituir un delito estatal grave. Sin embargo, uno de los oficiales me dijo en privado que el juez podría reducir el cargo a un delito menor de clase A por posesión si se determinaba que era de mi esposa. Para ese momento, yo quería que la policía tomara medidas severas contra su amante. Los oficiales lo escoltaron hasta su coche para buscar más marihuana, pero él se negó, afirmando que necesitaban una orden. El oficial respondió que tenían causa probable para creer que el coche contenía evidencia de actividades criminales, ya que él había admitido antes haberle dado la marihuana a mi esposa, reconociendo esencialmente su intención de distribuirla o venderla. Parecía como si toda la policía de mi ciudad no tuviera nada más que hacer, porque llegaron más oficiales. Uno pensaría que se trataba de un gran operativo. Incluso la unidad canina se unió a la escena, dejando claro que estaban decididos a aplicar todo el peso de la ley contra este tipo debido a su historial criminal. Estaban manejando el caso con gran contundencia, intentando asegurarle una larga condena. Después de la búsqueda, encontraron aproximadamente 4 libras de marihuana en su posesión, suficiente para un delito estatal grave. Este delito conlleva una sentencia mínima obligatoria de 180 días de prisión, un máximo de 2 años y una multa que no excede los $10,000. La evidencia parecía sólida, aunque no estaba claro el alcance de sus delitos previos. Es probable que enfrente hasta 2 años de prisión. No sé si un romance con la esposa de otro hombre valía todo ese problema, pero eligió a la esposa equivocada para involucrarse. Más tarde le imputaron también la marihuana encontrada en mi casa y liberaron a mi esposa. Él fue arrestado y se lo llevaron, mientras su amigo más tarde fue a recoger su coche. También informé a la policía que quería que lo acusaran de allanamiento, pero me explicaron que no podían hacerlo porque la infidelidad no es un delito y él había sido invitado por mi esposa. Mencionaron que quizá necesitarían que fuera a la comisaría para dar declaraciones adicionales, aunque ya había dado mi versión. Una vez que mi esposa fue liberada de la patrulla, corrió al dormitorio y se encerró. Mi hija me llamó, revelando que mi esposa había intentado contactarla, pero ella se negó a responder. Preguntó qué había pasado y le conté toda la historia. Estuvo llorando todo el tiempo y, aunque me sentí mal por haber transmitido en vivo la situación con mi esposa y su amante, no fue mi culpa. Mi esposa nos había puesto en esta situación y yo no debía ser el único en enfrentar las consecuencias. Mi hija preguntó cuáles eran los siguientes pasos y le expliqué que ya había contactado y contratado a un agente inmobiliario y que venderíamos la casa. También mencioné que había encontrado un abogado de divorcio y que el acuerdo ya estaba preparado. Solo faltaba entregárselo a ella. Mi hija me dijo que vendría a visitarnos la próxima semana. Después de nuestra conversación, supe que sería difícil para ella, ya que es muy cercana a su madre. Por la noche, tuve emociones encontradas sobre toda la situación y mi esposa permaneció en la habitación. Sentí una profunda tristeza al ver cómo 22 años de matrimonio parecían irse por el desagüe. No hubo héroes en esta historia y no era así como imaginaba que terminaría nuestra relación. Hace apenas 2 años, mi esposa y yo vacacionamos en Sudamérica, visitando países como Uruguay, Chile y Perú para buscar casas que comprar. En solo un año, ella lo había echado todo a perder y no podía evitar preguntarme por qué. Su descuido al invitarlo a nuestro hogar fue una revelación impactante. Me alegra que lo hiciera, porque reveló su verdadera naturaleza, y quién sabe si ya lo había hecho antes. Puede que él no sea su único amante. Esa noche fui a un bar local a tomar unas copas con un amigo. Hablamos de varios temas, evitando cualquier mención de mi esposa y de los eventos anteriores. Intentaba distraer mi mente de toda la situación. Mientras estaba en el bar, bebiendo y conversando, mi hijo mayor llamó. Había sido informado por su hermana de lo ocurrido. Se disculpó por las acciones de su madre y expresó su disposición a apoyar cualquier decisión que tomara. Entendía que su madre había puesto a todos en esta difícil posición. Eso me llenó de orgullo y reafirmó que mi hijo había madurado. Él también tiene una relación seria y ya vive con su novia. Solía darle consejos sobre relaciones, pero ahora sentía que yo era quien necesitaba orientación. Cuando regresé a casa esa noche, no quería ver a mi esposa,
así que decidí dormir en otra habitación. Al día siguiente fui al trabajo y hablé con mi hijo menor. Confié en mi amigo lo que había sucedido y me ofreció su apoyo. También dijo que entendería si necesitaba tiempo libre para manejar el divorcio. Salí temprano del trabajo para visitar la oficina del abogado antes de que cerrara. Recogí el acuerdo de divorcio para que mi esposa lo firmara y contacté al agente inmobiliario para ponerla propiedad a la venta en el MLS. Ella me informó que pasaría el fin de semana para tomar algunas fotos. Cuando regresé a casa, mi esposa me estaba esperando y expresó su disposición para hablar. Le dije que no entablaría ninguna conversación hasta que firmara los papeles del divorcio. Insistió en que le permitirá hablar primero, prometiendo firmar después. Incluso insinuó que, si no la dejaba hablar, podría prolongar el proceso. Le recordé que no estaba en posición de hacer amenazas. Si quería un divorcio público, estaba dispuesto a llevarlo hasta la Corte Suprema, y eso la calmó al darse cuenta de que no hacía amenazas vacías. Pidió que le llevara los papeles para firmarlos, pero también solicitó una explicación de los términos antes de hacerlo. Le informé que planeábamos vender la casa y dividir las ganancias con un 60/40 a su favor. Recibiría los $4,000 que actualmente están en nuestra cuenta conjunta como parte del acuerdo. A cambio, aceptó un divorcio amistoso y no haría reclamos sobre mi jubilación. Encontró el acuerdo justo y yo coincidí con su evaluación. Después de que firmó los documentos, expresó su deseo de explicar cómo había comenzado la aventura y los detalles de su implicación. Para su sorpresa, le informé que ya sabía todo. Le revelé que había estado monitoreando y escuchando sus conversaciones con él a través de cámaras y grabadoras, incluso mostrándole dónde escondía su marihuana. Quedó atónita y guardó silencio. No quería escuchar justificaciones, ya que entendía la gravedad de sus acciones. Sus lágrimas parecían un intento de ganar mi simpatía, pero me mantuve firme, sabiendo que lo hecho está. Edición: han pasado 2 semanas desde que le entregué los papeles de divorcio y quedan 76 días para que se finalice. La casa aún no se ha vendido, pero hay 2 compradores potenciales con fuerte interés. Mi futura exesposa y yo seguimos viviendo en la misma casa, durmiendo en habitaciones separadas. Mi hija ya no le habla a su madre y estoy actuando como mediador, con la esperanza de reconciliar su relación. Mis hijos aún mantienen contacto con ella, pero han perdido significativamente el respeto. Entiendo que mi familia nunca volverá a ser la misma y he aceptado esa realidad. En cuanto a su amante, escuché que fue liberado bajo fianza, pero aún enfrenta un proceso judicial y su caso sigue pendiente. Creo que podría recibir una condena superior a 2 años, con suerte.